Pensamos que la mitología es algo del pasado, algo que con la llegada de la era de la razón, de la ciencia, se ha dejado atrás como un método arcaico, primitivo, supersticioso, de acceder y de entender a la realidad. Pero no es así. En la actualidad existen mitos, y mitos no solo con su clásico aspecto mítico, e incluso con un aspecto mítico, digamos que mucho más evidente, sino mitos también con forma científica, plenamente científica. Uno de estos mitos es, por ejemplo, el del origen del mundo. Las cosmogénesis, las teorías, las grandes teorías del pasado que explicaban cómo había surgido el mundo, pues hacían referencia, muchas de ellas, a una especie de leyendas o de invenciones muy fantasiosas en las que personajes humanos, incluso no humanos, animales, con forma animal, grandes fuerzas, intervenían para crear el mundo. En otros casos, pues era directamente un demiurgo, un ingeniero, un arquitecto, que con la palabra, y con esto de palabra debemos entender en nuestros referentes culturales contemporáneos el software, el lenguaje informático, pues crea un mundo literalmente, pues podemos crear nosotros un mundo en un programa de simulación de nuestro ordenador. Finalmente aparecen las cosmogénesis religiosas, que desplazan la cuestión del origen del mundo y de la creación del mundo hasta otro espacio diferente al natural, y con eso ya pues, resuelve el problema, porque este mundo ha sido creado por otro mundo que ha sido increado, el mundo sobrenatural. Y ya está. Nadie se plantea cómo surge el mundo sobrenatural, porque el mundo sobrenatural se entiende que siempre ha existido, pero sin embargo este mundo en el que vivimos nunca ha existido, siempre. Se creó, el otro no hace falta crearlo. Bien, en este dilema, en este revoltillo de mitologías cosmológicas, cosmogénicas, que hablan de cómo se origina el mundo, pues aparece el gran mito científico de la actualidad, en el que todo el mundo lo acepta, y además, precisamente porque todo el mundo lo acepta, hemos perdido la perspectiva o la visión de que realmente es un mito, y de que no se sustenta absolutamente en ninguna evidencia, a la altura del problema, que es nada más y nada menos que la creación del mundo. Se puede sustentar en evidencias muy particulares, muy inmediatas, en fórmulas matemáticas, en palabrería al estilo de no solamente palabrería menor, sino palabrería mayor, al estilo de los grandes discursos racionales, de ese juego de lenguaje, de ese juego de software, en el que, como las cosas cuadran en nuestro lenguaje matemático, pues pensamos que es directamente trasladable al mundo, a la realidad, porque en el fondo tenemos la intuición de que nuestra realidad es una realidad sustentada matemáticamente, es decir, algorítmicamente. Al mismo tiempo que rechazamos que esto sea un mundo simulado. Pues bien, el gran mito que se sustenta por parte de la ciencia, por parte de la mayoría de la población fuera del ámbito religioso, es el Big Bang. Su propio nombre ya resulta absolutamente mitológico, igual de ridículo que decir que el mundo lo crearon dos gemelos que vinieron del mundo de la luz, o una águila voladora que puso el huevo, y entonces puso el huevo en el vacío, en el mar, el océano vacío preexistente, y entonces de ese huevo la misma terminología, del mismo nivel que todas las mitologías estas fantasiosas. El Big Bang, ya su propio nombre lo indica, el mundo que surgió de una gran explosión, de una singularidad. ¿Y qué había en esa singularidad? Pues bueno, había algo, pero todavía no era el mundo. Tampoco era la nada. Era una especie de dimensión cero. Y entonces ya con esa dimensión cero, pues entendamos que explota. La explicación es completamente mitológica. Y luego se podrá plasmar en matemáticas y se le podrá dar a esto una envergadura tremendamente grandilocuente desde el punto de vista de la razón, de la ciencia, al fin y al cabo de la fe porque no tenemos evidencia
a la altura de ese momento, nadie ha visto ese momento ni podemos probar nada, sino como muchísimo evidencias circunstanciales, muy indirectas, que presuponemos que nos hablan de ese momento, del inicio, no de la creación, del surgimiento del mundo, porque aquí está otra de las claves. Al surgir el mundo desde una dimensión cero, de una singularidad, pues ya el mundo no se crea, pero de alguna manera sí se crea, es decir, el mundo surge. Y este concepto de que el mundo surge de sí mismo, de una especie de huevo primitivo, de ese minúsculo infinitésimamente pequeño, inimaginablemente pequeño, en el que no existía ni siquiera la ley natural, no existía nada, pues todo surge de ahí, pero surge ya de algo, del huevo primigenio. El huevo primigenio explota. En estos términos mitológicos tremendos, explota. Entonces se expande. ¿Se expande por dónde? Por la nada, suponemos, porque claro, y al expandirse por la nada va creando espacio-tiempo, o posibilidad de espacio-tiempo. Y este mito, el Big Bang, es el que explica cómo se crea el mundo. Pero no solo tenemos este mito aceptado por prácticamente toda la ciencia o por la mayor parte del mundo científico, académico, sino que tenemos otros mitos que nos hablan de la realidad de la historia en la que estamos viviendo, de la cosmología, de cuál es nuestra posición en el universo, de cómo es el universo y de cuál es la historia de la Tierra, la historia con mayúsculas, la historia a largo plazo, a corto plazo. Y en esta mitología actual cabe insertar algo muy interesante en nuestros días. Bien, los sucesos que estamos viviendo, que hemos vivido de forma clara desde hace unos 4 años aproximadamente. Ahora, conforme echamos la vista atrás, nos damos cuenta que todo esto venía gestándose, muchas cosas venían gestándose desde bastantes años atrás, unos 20, 30 quizás años atrás, cuando menos, pues estos grandes cambios, estos vertiginosos cambios que estamos viviendo, están produciendo una convulsión social, política, económica, en todos los órdenes, también en el orden personal, en el orden individual, un choque, una especie de trauma psicológico en muchas personas, al menos a las personas que están un poco atentos, que tienen un poco de perspectiva para ver lo que está ocurriendo, todas estas cosas extrañas, rápidas, vertiginosas, inimaginables hace tan solo algo más de 5 años o algo más de 4 años. Bien, el mundo nos lo explicamos mediante, hipótesis, mediante algunas evidencias directas, otras muy indirectas, intentando coger perspectiva, y cuanto mayor la perspectiva, más largo plazo y más vemos los cambios en conjunto, nos separamos, nos elevamos sobre el bosque, entonces los árboles ya nos permiten ir viendo el bosque, sus dimensiones, y lo que hay más allá del bosque, si hay praderas, si hay montañas, y lo que viene desde el otro lado del bosque, hacia nosotros, que es el discurrir de la historia, el destino, los mitos, y cómo se explican muchos de estos cambios, y cómo lo explican gente inteligente, gente que se autodomina a sí mismo despierto, dando por sentado de que la inmensa mayoría de la humanidad, incluso ellos mismos antes estaban dormidos, habitaban una especie de sueño, todo muy mitológico, como vemos. Habitaban una especie de sueño y entonces pues ahora se despiertan, se abren sus ojos como dice la Biblia que ocurrió con Adán y Eva cuando comieron de ese árbol al que el pretendido Dios, Yahvé, les había prohibido comer, que es nada más y nada menos que el árbol del libre pensamiento, del conocimiento del bien y del mal por sí mismo. Entonces se abren sus ojos y al abrir sus ojos pues ya sabemos el resto de la historia. Yahvé le dice a los suyos, a su grupo, porque era un grupo, le dice aquí que el hombre ya conoce el bien y el mal, como dejemos encima que coma también del árbol de la vida, será eterno como nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Un mito, ¿verdad? Pero estamos en esos mitos. El mito, por ejemplo, forma parte del mito este despertar. Bien, pues en este despertar, estas personas más despiertas son llamados por unos conspiranoicos, es decir, que se inventan una especie de conspiraciones sostenidas simplemente por un ánimo de paranoico, por una especie de distorsión de la realidad, de exacerbación de
de ciertos sentimientos de sospecha que son sanísimos y son eficacísimos a la hora de sospechar, por ejemplo, que lo que ayer decía la ciencia pues no es tan exacto, entonces vamos a ver si avanzamos. Así es como avanza la ciencia, con conspiranoia, sospechando de que la verdad de ayer no es correcta, por lo tanto ahora vamos a crear una verdad más verdadera, pequeñas verdades más verdaderas. Y así la ciencia avanza diciendo no teníamos razón. Y hoy la ciencia asienta una verdad que es la mentira de mañana. O es la incorrección, si se quiere, de mañana. Pues bien, ¿cuál es esta mitología que soportan, digamos, los sectores de población más despiertos, hablando en lenguaje mitológico? Pues se refieren a todo esto como una especie de complot. Es verdad. ¿En qué se plasma toda esta, digamos, esta mitología disidente? En un milenarismo crudo y puro. Milenarismo era lo que ocurrió en el año 1000 y ocurrió también en otras épocas, aunque no se corresponda con este nombre milenarismo, en el que se anticipa lo que va a ser el fin del mundo, lo que va a ser... y esto ocurría ya mucho antes del año 1000, el Apocalipsis. Las mitologías de la antigüedad también hablan de cómo va a ser el fin del mundo, el maya, la sumeria, la acadia, la griega, la romana, la escandinava, especialmente la escandinava, ¿verdad? Y se habla del fin del mundo y se anticipa este momento final, y entonces se describe este fin del mundo, como una especie de batalla, de acontecimiento último de la historia en la que acaban los tiempos, que acaba todos los tiempos, o en otros casos simplemente se acaba un tiempo, una temporada, un ciclo de la historia, un gran año, un año de la cuenta larga, un año de un milenio. Por esto es milenarismo. Entonces este milenarismo normalmente se describe en términos muy simplistas, infantilmente simplistas. Puede que sea incluso una especie de protección para protegernos ante la contemplación o la anticipación de esos sucesos terribles, y ahí en esos sucesos terribles, para simplificarlo todo, pues creamos una especie de dicotomía infantil, simplista. Y la mitología contemporánea lo hace exactamente igual. Ante los acontecimientos últimos que están ocurriendo, que son terribles, dramáticos, con declaraciones de unos, de otros, con acciones de unos y de otros, con sucesos que vienen a destruir un mundo que pensamos que iba a ser un mundo estable, que iba a continuar, que iba a tener su continuación y que se iba a expandir al resto de la humanidad, el mundo de la democracia, de la libertad de individuales, del Estado de Derecho, de la igualdad ante la ley, de los derechos fundamentales. Todo esto se viene abajo de repente en el mundo antes libre, en un acontecimiento sin par en la historia, ni siquiera en ninguna de las dos grandes guerras ocurrió nada de esto, en el que se suspende en todo este mundo occidental, fundamentalmente en el mundo libre en general, pero especialmente el occidental, no así tanto el mundo libre oriental como Japón, Corea del Sur, Taiwán. Se suspenden el derechos fundamentales y se entra en una dinámica totalitaria tremenda, con una apartheid que todavía está por recoger desde el punto de vista del arte, de la literatura, de la cinematografía. Se recogerá todo esto, esta época y lo que ocurrió en esa época, que ahora parece que estamos anestesiados, no queremos enterarnos bien. Sí quieren enterarse mucho, y los que se quieren enterar y quieren saberlo, quieren hablar de esto, mundo despierto, lo que se les presenta o parece que lo que se les entrega o se les facilita es que caigan en esta mitología dicotómica infantil milenarista. En toda la mitología milenarista se describe el mundo como el bueno y el malo, la lucha del bien contra el mal, directamente. Con dos, que dirían los castizos, con dos bemoles. Es la mitología del cómic, las películas de estas de ciencia ficción, del malo malísimo, el Joker y Superman, el bueno, el héroe buenísimo y el malo malísimo. Es así como se describe todo. Malo malísimo que quiere destruir a la humanidad, hacer daño a la humanidad, porque le gusta, porque va a estar en sus genes, es malo. Y el bueno que quiere hacer, ayudar a toda la humanidad, sin distinción de clase ni raza, no porque es bueno, porque entonces el bien contra el mal. Y en
en esta vieja, infantil, primitimísima dicotomía, es en la que se han escrito muchas de las mitologías de la antigüedad y de la actualidad. En la antigüedad hay otras mitologías que no describen esto así, que no describen las cosas entre buenos, malos, malos, sino que describen, por ejemplo, las luchas entre poderes extraterrestres, entendidos como fuera de la Tierra, bien sea porque vienen de otros planetas y recorren con algún truco de la física que no conocemos estas inmensísimas distancias, o bien sea porque provienen de mundos paralelos informáticos en un universo holográfico en el que estamos simulados, y entonces simplemente pues tecleando desde dentro, ejecutando una especie de clave, de algoritmo, pues pueden trasladarse de un juego de simulación a otro, de un juego que simula que es un planeta en las Pléyades a otro juego de simulación que es la Tierra aquí en el sistema solar. Pues bien, estas mitologías, hay mitología antigua y algunas contemporáneas, pocas, pero algunas que describen las cosas no en términos de bien y mal, sino mucho más realistas, mucho más como realmente son, en una mitología de adultos al menos. Que la dicotomía la establece en términos de adversarios y competidores, pero no de buenos y malos. ¿Y quiénes son los buenos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Los aliados o las potencias del eje? Hombre, para mí los aliados. Pero fijaros que digo para mí, no es de forma absoluta. Las potencias del eje no eran malos, malísimos, y por eso hicieron todo lo que hicieron terrible, porque cosas terribles se hicieron también en el bando aliado. Las dos bombas atómicas, la única que se han lanzado en el mundo contra población civil, contra población humana, civil o no civil, la lanzaron los aliados, la lanzó Estados Unidos. Y eso es algo malo, malísimo, terriblemente malo. Pero las mitologías de la antigüedad y las de hoy en día, unas pocas, mantienen esa perspectiva adulta, esa perspectiva no infantilmente dicotómica de buenos y malos, sino que uno defiende un interés y otro no tienen otro. Y ahí hay que posicionarse todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque si hay dos grandes bloques, 3, 4, 5, los que sean, pero dos grandes bloques que están compitiendo entre sí, todas las mitologías nos describen esa lucha final entre el bien y el mal, pues a lo mejor están hablando entre dos grandes bloques, dos grandes concepciones de la vida. Y dos grandes concepciones de la vida que se corresponden desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de uno de los bloques en el que yo me defino y en el que yo quiero estar, como colectivismo contra liberacismo. Los colectivistas, que son los que quieren anular en mayor o menor medida la libertad individual, y los liberacistas, que son los que quieren preservar, fomentar y defender la libertad individual y sustentar su sociedad en la libertad individual. Otros quieren sustentar su sociedad en la no libertad individual, es decir, en la restricción de la libertad individual. Por eso estos que sustentan su sociedad o quieren sustentarla en la anulación de la libertad individual, la sustentan en el cumplimiento de normas, en que prevalezca una serie de cosas ajenas a la voluntad de los individuos y por lo tanto un orden entendido como colectivo, un orden entendido como totalitarismo, en el que un solo pensamiento, una forma de pensar, o incluso una solamente es la que se impone a todas las demás, anulando la opinión de los demás y establece esa como la única posible, la única viable. La sociedad liberacista lo que establece ese orden no es en un colectivo, sino en una comunidad. Y una comunidad como una comunidad organizada, de manera que las normas sirven para armonizar la libertad entre esos individuos, para que un individuo no robe libertad a los otros individuos. Es todo lo contrario del colectivismo. Es decir, el colectivismo, una voluntad, bien sea expresada como bien común, como ley universal, como ley divina, como lo que se quiera, o como élite dominante, que es la más lista y la más y se conoce y presenta que hacer, pues esa voluntad, esa única voluntad, esa únicamente se impone a todos los demás, a todas las demás opiniones. Mientras que en el mundo, en la sociedad liberacista, las reglas consisten en armonizar para crear una situación de máxima libertad individual dentro de una comunidad, dentro de una vida en común, dentro de una sociedad humana. Son dos concepciones diferentes, que cada uno se ascribe a la que le parece bien, y habrá que le parece muy bien, y hay una inmensa mayoría incluso que le parece muy bien esa concepción colectivista,
porque considera que es imposible una sociedad liberacista, que en una sociedad liberacista pues sería la ley de la jungla, todos se matarían unos a otros, etcétera, etcétera. Por cierto, al mismo tiempo estos mismos son los que defienden la regreso a la naturaleza y al ser humano y a todas estas cosas, el ser humano entendido como gobernado por los genes, que son los que, en el menor de los casos, si no determinan, sí facilitan el que haya respuestas de qué, de la ley de la selva, de que el grande se come al pequeño, el chico. Y la sociedad, de hecho, colectivista se establece en Brasil. Hay unos que son los que dicen representar a ese poder superior, a ese poder común, a ese poder anulador de la libertad de todos los demás, y ellos preservan su libertad, su opinión, su forma de vida, para imponerse a los demás, y esta es la ley de la jungla. El orden colectivista proviene directamente de la concepción de la ley de la jungla. Sin embargo, dicen, no, si hubiera una sociedad liberacista, esta sociedad liberacista seguiría el orden de la ley de la jungla. Unos se matarían a otros, sería un caos, que todo el mundo iría a lo suyo. Bueno, la mitología contemporánea. Los muy buenos, muy buenos, muy malos, muy malos. Y entonces esto se expresa en qué? Generalmente se expresa los mismos términos que el Apocalipsis y que todas esas otras mitologías simplistas de la antigüedad más remota o de la un poco más cercana. Y se expresa en términos de élites, de una élite, que es la que finalmente triunfa. Cada bando considera a su élite la buena. Algunos consideran que las élites son que ahora mismo están gobernando el mundo, quieren llevarnos a este fin del mundo, a esta nueva era, a este exterminio de la humanidad, a todas estas cosas terribles, malísimas que hacen. Bueno, que por ejemplo hizo Yahvé, que fue a acabar con toda la humanidad en el diluvio, menos con unos pocos escogidos. Y esto es importante que lo recordemos, porque hay algunos que se salvaron, que eran elegidos. Pues esas élites, cada uno piensa que son las buenas, las suyas, las que él está acostumbrado. A las otras le llamarán el mal, unos llaman a otros élites satánicas, sionistas, házaras, no sé, fin, masones, y los otros dicen contra estas que son en realidad las élites diabólicas, que Satanás se esconde detrás de esas figuras de Dios bueno, que sin embargo no ha cometido nada más que canallada y crimen a lo largo de toda la historia, que los cuentan sus propios libros sagrados, que son totalitarios, que es y sin embargo las élites contrarias, las grandes élites que los de Dios llaman a Satán, pues esas élites buscan la libertad, la unidad y no quieren imponerse. Fijaros que estamos hablando siempre de unas élites expresadas en forma de élites sobrenaturales que vienen de otro mundo, que vienen o incluso que son extraterrestres, que vienen de fuera, los hermanos de luz contra los seres de frecuencias y energías bajas que son destructivos y dañinos por sí mismos, que han nacido para hacer el mal. Entonces, si la mitología de esta dicotomía infantil y estúpida, lo siento, no tiene otro calificativo, se expresa en todos los órdenes y en todos los sitios donde vaya lo vais a encontrar. Y siempre son lo mismo, unas élites contra otras élites. Pero aquí no tiene cabida nunca de verdad el individuo, la persona humana. Todos hablan de salvar a la humanidad, de que quieren salvar a toda la humanidad como una especie de abstracción. Pero sin embargo, nadie cuenta con los humanos, contigo, conmigo, con los seres concretos. No, con los humanos concretos no cuenta nadie. Son élites contra otra élite. Entonces yo voy a ver si gana mi equipo de fútbol, mi élite, los míos. Los otros son malos, malísimos, y hay que acabar con ellos, terminarlos. Y los míos son buenos, buenísimos, y a ver si vienen y nos salvan, o a ver si se imponen aquí, terminan de ponerse aquí y nos salvan. Entonces, cada bando, cada élite, pues claro, entre el populacho, entre la masa esta, a la que tiene que renunciar a su individualidad, que tiene que poner su nombre, tiene que ser simplemente un mero número, un signo, una tarjeta de crédito, es decir, perder su propia identidad, porque de esta manera, y su propia propiedad privada, y todo, es decir, dejar de ser alguien. Y entonces, dejando de ser alguien, ya pierde su libertad individual y pierde su identidad, porque ya no es nadie en una sociedad en la que lo único que son números, es un colectivo. Y no cuenta para nada tu propia opinión, tu propia capacidad de disentir. Y por lo tanto, si no puedes disentir, tampoco puedes ser leal con los demás. Tienes que ser obediente o no obediente. Ya no es cuestión de disentir y al mismo tiempo ser leal. O ser desleal, y entonces serás expulsado de esa comunidad librecista. Sino que lo que se trata es de
ser obediente o no obediente. Una élite contra otra élite. Te lo cuentan así todas las mitologías, casi todas. Las mitologías de la antigüedad, muchas originarias como es la mitología sumeria, no te hablan en estos términos. Ni tampoco la mitología griega, ni tampoco la mitología romana, incluso la escandinava. Cuando la escandinava dice, habla del fin del mundo, que serán derrotados los dioses y los hombres que lucharán codo a codo y serán finalmente derrotados. No te está hablando de que hay una fuerza del mal, una fuerza del bien, te está hablando de dos bandos, de dos competidores, de unos que compiten contra otros. Pero la mitología contemporánea nos habla de élites que luchan entre sí. Y esas élites que luchan entre sí, por ejemplo, la élite ahora mismo globalista, satánica, Davos, la agenda, todo esto, lucha ¿por qué? Pues por imponer su orden, el nuevo orden mundial. Este nuevo canto que Mateo cuenta el Evangelio que se escuchará antes del fin de los tiempos y cantarán un nuevo canto, solamente ese nuevo canto lo podrán cantar los 140 y tantos mil elegidos para sobrevivir, que están escritos ahí, que tienen la señal aquí de Dios, el nombre de Dios y la señal de Cristo y todas estas cosas. Todo lo cuenta el Evangelio, el nuevo, no el antiguo, el nuevo. Y entonces ese nuevo canto, que es el nuevo orden mundial, se impondrá al final en todo el mundo y sobrevivirán solamente los elegidos. ¿Por qué? Por esta élite, la élite de Yahvé. En este caso, como puede ser la élite de otra clase, de otro Dios, de Alá, o de la élite de los que, por ejemplo, quieren seguir aumentando la población mundial, porque viene muy bien, porque hay que seguir aumentando la población mundial, no importa hasta qué límite, porque cabe mucho más en la tierra. Esto es como en la granja, cuando dice, bueno, si tengo una nave aquí muy grande, dice el granjero, y caben 500 ovejas, ¿por qué no voy a meter hasta 500 ovejas? Que están apretadas entre sí, llevan una vida de mierda, y hay que darle solamente pienso porque no se le puede dar otro alimento, no pueden salir a pastar al campo, y hay que darles pienso, y van a nacer y a morir así, de pie, apretados unas contra otras en una vida de mierda. ¿Qué le importa al granjero? Si el granjero lo que le importa es su negocio. Y parece que hay algunos que su negocio es, no es que parece, que hay algunos colectivistas que su negocio es tener muchas reses humanas. ¿Para qué? La explicación va desde los órdenes muy simples hasta órdenes mucho más sofisticados, que es el poder obtener el fruto de algo que tenemos los humanos y que está relacionado con la libertad individual, con la propia conciencia. Entonces, si te quitan esa propia conciencia, el fruto de lo que puede producir esa conciencia, esa libre conciencia, que es alterar la realidad, crear una realidad mejor para ti, pues te lo quitan para ellos, crear una realidad mejor para ellos. Lo mismo que a las vacas y a las ovejas, se les quita la leche, a la oveja la lana, pues a los humanos nos quitan el fruto de ¿qué? De lo que podamos dar, que es el fruto de nuestra conciencia, libre conciencia, capaz de producir cosas buenas para nosotros. Bueno, las cosas buenas las vamos a producir para ellos, para nuestros granjeros. Están interesados en que aumente, por tanto, la población. Y otros, sin embargo, otra élite, la élite satánica, Davos, la agenda. Los globalistas, los sionistas, házaros, no sé qué, que además dominan, por lo visto controlan desde las sombras. Es que es pura mitología conspiranoica, pura mitología milenarista, pura mitología de dicotomía infantil. Dominan desde la sombra todo, incluso desde Xi Jinping hasta Biden, desde los comunistas a los capitalistas, desde los masones hasta los católicos. Dice, bueno, aquí a todo el mundo, en un totum revolutum, en una confusión extraordinaria en la que solamente destaca una cosa. Hay una élite malísima, 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 que quiere controlarnos y acabar con todos nosotros. Bien, dos élites. ¿Y qué ocurre? ¿De qué se habla? ¿De qué habla el Apocalipsis, el Nuevo Testamento? ¿Y de qué hablan otras mitologías del pasado también? Mitológicas, o cuando menos dicen que ocurrió en el pasado, cuando hablan del diluvio. El vídeo anterior hablamos de esto. Y sería interesante que el que no lo haya visto lo repase o lo vea. Nos cuentan que ya ocurrió este fin del mundo, esta situación apocalíptica, esta situación milenarista, ocurrió ya en un tiempo, pero ahí, por ejemplo, la descripción que nos da la versión acadia de la mitología sumeria no es decir, buenos contra malos, sino los dioses se ponen de acuerdo, y hay unos
que deciden salvar a un grupo de humanos. Los dioses se ponen de acuerdo en reducir o en exterminar, si queremos entenderlo así, totalmente a la humanidad. También lo cuenta en su versión monoteísta la Torá, el Antiguo Testamento, y dice que Dios, sin pestañear y sin sentir nada de eso, exterminó ahí a todo hecho viviente, menos a sus elegidos. Como el monoteísmo tiene que hacer las veces de los dos bandos que ahora veremos que están pugnando realmente aquí, los dos bandos de verdad que están en guerra, no las bandas colectivistas que compiten entre sí para que su élite sea la que se lleve el gato al agua, sea la que mande. Si la que quiere reducir, por ejemplo, para explicarlo en términos muy simplistas, quizás demasiado, pero esclarecedores, si la élite esta que quiere reducir la población mundial o la otra élite que no quiere reducirla, sino que quiere seguir aumentando la población de la Tierra, porque la tecnología sirve para meter mucha más gente en la granja, y los otros dicen, no, la tecnología sirve para que no haya necesidad de meter más gente en la granja. Todo lo contrario, para que las máquinas trabajen por nosotros. Ya nos lo cuentan la mitología en el pasado en términos de competencia, pero en términos de competencia entre bandas y en términos muy escondidos, pero cuando lo descubre tremendamente esclarecedores, de la guerra real. En su versión monoteísta, un solo personaje tiene que hacer las veces de todo, y describir y vestirse y disfrazarse ahora del demonio, ahora de Dios, ahora de los colectivistas y ahora de los liberacistas. Pues entonces de repente te dicen que se llega al acuerdo de las bandas colectivistas de que en un momento determinado sobra gente. Y se llega a una especie de unanimidad, casi unanimidad, o sea, por las circunstancias que sea, hay que reducir la población humana porque esto ya es un problema. Dice la Traasi, este poema acadio maravilloso en el que nos cuenta todo esto de lo que fue el diluvio, que el dios Enlil no podía dormir por las noches viendo que como el griterío de la humanidad, como había tanta gente. Entonces deciden acabar y reducir a la población humana, exactamente igual que estamos ahora. Hay unas bandas colectivistas, una élite que dicen hay que reducir la población humana porque vamos a un mundo en el que la tecnología ya no permite, no necesariamente que haya tanta población, no es necesario, por lo tanto el planeta no permite que se siga incrementando la población sin causar un grave daño al planeta, por lo tanto a la calidad de vida de los que estamos aquí. Porque claro, pueden venir 8.000 millones más, pero ¿cómo vamos a vivir los 16.000 millones? Si ahora llevamos una vida no muy buena, si con la tecnología se puede conseguir que entren 16.000 millones, pues una vida de mierda, directamente sí, la tecnología encontrará para dar de comer a todo el mundo, pero será pienso, insectos, será porquería. En una vida en la que estamos movilizados porque ahora no podemos gastar energía en desplazarnos, no se puede derrochar energía, hay que ahorrar todo tiene que ser sostenible. Para que la granja con mucha población sea rentable tenemos que limitar la movilidad, tenemos que limitar la vida, que vivan lo menos posible, excepto para dar su fruto que es el que necesitamos. Las gallinas todas quietecitas ahí sin gastar energía en otra cosa que en poner huevos. Literalmente es así. Los que dicen una banda. Los otros dicen no vamos a reducir la población porque esto ya no es necesario. Viene la tecnología, las máquinas, la inteligencia artificial, los robots, los androides, todo esto trabajará para nosotros, ya la productividad va a ser mucho mayor, con mucho menor mano doble, por tanto no hace falta tanta gente. Es más, esa gente estorba, pero estorba incluso para ellos mismos, porque ya no lo que hacemos somos perder, quitarnos, robarnos calidad de vida unos a otros. Esto dice la otra élite. Desde la antigüedad te cuenta el Apocalipsis, todas las mitologías, que cada élite va a tener a sus elegidos, que van a desaparecer toda la humanidad, se va a llegar a una reducción de la humanidad. Y esto te lo cuenta también el Apocalipsis. Esto te lo cuenta el Nuevo Testamento. Los defensores de ese incremento de población te dicen, no, pero al final habrá una batalla, no habrá más remedio que reducir la población. Y van a quedar 140 y tantos mil, o van a quedar 500 millones nada más, o van a quedar 1.000 millones, o van a quedar solamente la familia de Noé. Al final, todas estas élites te cuentan lo mismo. Sí o sí, se va a llegar a un momento en el que va a haber que hacer una reducción de población. Este es el momento en el que estamos. Lo siento. Estamos en el fin de unos tiempos, que son los tiempos neolíticos, sustentados en una burbuja de población. Punto final. Todo el neolítico no es más que eso, la ganadería de humanos. El domesticar humanos y llevar a cabo una burbuja de población como haría cualquier granjero o cualquier pastor si pudiera, que es incrementar incesantemente su rebaño.
Porque la riqueza depende del número de sus reses, no de que una res de repente sea muy lista y entonces consiga dar al granjero todo lo que quiere en la vida para ser feliz sin necesidad de aumentar el rebaño. No se basa en la creación y la creatividad. Esto lo hace la tecnología. Pero el neolítico se sustenta en esa burbuja poblacional. Toda esa burbuja poblacional se transforma a todos los órdenes: cultural, religioso, político, económico, psicológico, vital. Personalmente hablando, se transforma lo transforma todo en esta concepción de gran granja, de gran plantación esclavista, en esta gran estafa piramidal, en este gran fraude tipo Ponzi que es el neolítico. Esto se acaba y estamos en este momento. Estamos en el momento del fin de esos tiempos, de los tiempos, no de esos tiempos. Entonces viene otro tiempo. Y en este tiempo había una élite que dice: vamos a elegir, vamos a exterminar a la mitad de la población. Esto causa una angustia tremenda entre todo el mundo que es capaz de ver esto y de creérselo y de tomar perspectiva y decir: efectivamente va a pasar así. Estamos a las puertas de algo de esto. Sí, de hecho, todos los pasos que están dando son para eliminar la libertad individual en el mundo más libre, como es el mundo occidental, el mundo, el primer mundo, el mundo antes libre, pues para limitar su calidad de vida, porque el consumo es muy alto. Entonces hay que reducir ese consumo en aquellos sectores de población, en aquellas poblaciones que consumen más, y además hay que, en esas poblaciones son las que tienen más capacidad crítica y por lo tanto más capacidad de resistirse a estos procesos de empobrecimiento y de totalitarismo al que vamos, y por tanto hay que tercermundializarlo con inmigraciones masivas, etcétera, etcétera. Todos estos fenómenos que estamos viendo ya. Y por supuesto todo ahora mismo recae en algo fundamental, que es eliminar la propiedad privada. Y eliminar la propiedad privada, la forma más sencilla es de obligar a la gente a que haga luego todo lo que tú quieras, incluso a que favorezcan su propio exterminio, pues es muy sencillo, es las monedas digitales de banca central. ¿Por qué? Porque la moneda digital de banca central quiere decir que el dinero no está en tu bolsillo, ni siquiera está en una cuenta ahí, pero se tiene que corresponder con algo físico real, que son, aunque sea moneda fiduciaria en la que sostiene su valor solamente en la fe que depositamos en ella, papelitos, pero ni siquiera ya en eso, ya va a ser ese dinero de banca central, lo van a tener ellos. ¿Quién? La élite. Los poderosos. No hay que recurrir a términos mitológicos ni milenaristas. Los que tienen el poder, los que controlan a los demás. La cúspide de una sociedad colectivista. Los únicos que imponen su opinión, su voluntad, su libertad individual a todos los demás, que esto es la sociedad colectivista, que se plasma luego en palabras bonitas de el orden social, la justicia, los valores, los principios, etcétera, etcétera, etcétera. Van a elegir. Y va a haber unos elegidos que van a sobrevivir después de que todo este proceso de reducción de población se lleve a cabo con unos mecanismos que se van a elegir entre esos mecanismos sociales y personales, individuales, los más rentables, los más eficaces en relación costo y en relación riesgo también. Es decir, para evitar conflictos, grandes conflictos sociales. Es decir, que las grandes masas, los grandes rebaños entren en estampida, y entonces lo arrollen todo y lo jodan todo, y luego ya después sea mucho más complicado llevar a cabo esto que hay que hacer, esto que hay que llevar a cabo. La disidencia. La disidencia de mitología de cómic milenarista, lo único que hace es decir: las élites satánicas, globalistas, no sé qué, quieren exterminarnos. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer, muchacho? Si tú no eres uno de los elegidos, porque ahora estas élites van a elegir a los suyos. Si aquí van a sobrevivir 500 millones, digo por poner una cifra, esos 500 millones los van a elegir los que están mandando, los únicos que mantienen su libertad, que piensan y que imponen su voluntad en una sociedad colectivista. Si tú has renunciado a imponer la tuya, porque te parece que es lo mejor para la sociedad y para el mundo, pues ahora de que te quejas de que esos pocos son los que ejercen su fuerza, su voluntad, su libertad y su interés, su propio interés. Pues estos van a elegir a los 500 que van a sobrevivir. Lo dice el Apocalipsis, no solamente lo dicen ahora los satánicos estos, no, lo dicen los libros de Dios. El Apocalipsis, el Nuevo Testamento, un nuevo canto, que solo podrán cantarlo los 140 y tantos mil, dicen en Mateo. Allí escuchó un nuevo canto, el canto del nuevo orden mundial, de la nueva letanía, del nuevo religión.
Y eso solamente lo van a cantar y se va a imponer en todo el mundo los elegidos. De manera que el panorama que tenemos por delante, participemos o no participemos de esta visión de mitológica, simplista, infantil, de esta dicotomía de muy buenos, muy buenos, muy malos, muy malos, la visión que tenemos por delante, vale, estos tipos no serán muy malos, muy malos, y además no quieren hacer todo esto simplemente porque se regodean en el mal, porque disfrutan mucho haciendo el mal. No, es porque están viendo cosas objetivas que van a ocurrir. Este desarrollo tecnológico, este enfriamiento global, que es a lo que vamos de cabeza así rápidamente, y que es lo que sí es de verdad un problema terrible, porque el enfriamiento global trae consigo lo que trajo, por ejemplo, la pequeña edad de hielo, el final de la Edad Media, la pequeña edad de hielo, lo que trajo pues fue una reducción de los alimentos, un enfriamiento, una necesidad de mayor recursos energéticos. En Europa trajo un gran desarrollo tecnológico, dicho sea, y no precisamente de paso. Pero lo que trae el frío es menos humedad, menos lluvia, menos CO2, que es de lo que se alimentan las plantas, y por lo tanto menos plantas, y por lo tanto menos alimento, menos recursos alimenticios. Y además otra cosa, las zonas habitables, tanto desde el punto de vista poblacional como de la productividad agrícola, se reducen, porque el enfriamiento hace que muchas zonas, esas zonas frías, sean inservibles, o sea, muy difíciles de habitar y prácticamente imposibles de poder ser utilizadas para producir alimentos. Todo esto se reduce. El enfriamiento es el gran problema, y esto lo saben. Y además se junta con que el desarrollo tecnológico va a hacer innecesario estas grandes masas de población, que en un enfriamiento global no podrían sobrevivir, y que ante esa perspectiva se llegaría a una reducción de la población mediante conflictos terroríficos de forma completamente desordenada y salvaje. La ley de la jungla. Todo el mundo quería sobrevivir, quería robar la comida a otro, quiere estar, ¿verdad? Pues entonces, desde este punto de vista podemos mirar y decir, bueno, estas élites que unos llaman satánicas, por realidad que están viendo una realidad objetiva y la contemplan desde su perspectiva de colectivistas. De la sociedad es la sociedad esta del orden, entre comillas, de los valores, en las que solo se impone unos pocos, imponen su libertad, su opinión sobre el mundo, y son los que mandan. Los otros renuncian a su libertad individual en mayor o menor grado, y por tanto aceptan ser mandados y dirigidos por esos pocos que sí conservan su libertad individual. Antes se decía que eran elegidos por Dios, ahora directamente no hace falta que digas nada de eso, porque simplemente dicen, yo estoy elegido por los hechos consumados, porque estoy mandando aquí, tengo este poder, y como lo tengo, pues mando y ya está. Bien, estos van a elegir. Va a haber unos elegidos que son esos, y nosotros, si no entramos en ese grupo de elegidos, todos los que están en la residencia, los conspiradores, los que están dormidos, los que no se enteran de nada, esas grandes masas que quizá que no entran en los planes de esta élite, a los que la élite no le va a poner aquí la marca de Jesús, no pensamos solamente que es la marca de Satán, de la bestia, no. El nombre, la inscripción de Jesús y el símbolo de Jesús aquí, que son los que cantan delante de los 4 seres en ese monte y de los ancianos. ¿Y quiénes son los que componen la élite? Ancianos, las élites satánicas que llaman unos, y otros no llaman élites satánicas, sino que incluso desde el Vaticano o gente desde muy creyente dice que es el Evangelio, que es el nuevo Evangelio. Este es el nuevo canto, el nuevo Evangelio, que lo acepta desde el Papa hasta la Iglesia protestante, lo acepta todo el mundo. La agenda, Davos, este proyecto. Bien, pero eso lleva a unos elegidos. Sobrevivirán solo unos pocos elegidos, el resto desaparecerá, o será exterminado, o sencillamente morirá, o en menor tiempo, más rápido, más lentamente, de forma más cruel o menos cruel, da igual, van a desaparecer. Y eso acaba todo. Las élites tienen a sus elegidos, las élites de las grandes bandas, por decirlo así, los grandes bloques colectivistas, si gana uno u otro, o en la medida en que uno y otro ganen o luego llegan a un pacto, pues bueno, pues tú puedes tener, van a subir 500 millones, pues a ti te tocan elegir 100 millones de los que van a elegir, y a ti 5, y a ti 3, y a ti 20. Y las élites se ponen de acuerdo al final, o no se ponen de acuerdo, o ganan una u otra, pero en fin, son las que deciden quiénes son los 500 millones que van a vivir. Y ya está. ¿Esto era así? No. Las mitologías tienen una ventaja muy grande, sobre todo cuando no son mitologías infantiles dicotómicas, las que te dicen, no, va a vencer Dios.
y entonces solamente van a subir 144.000. Y ahí ya no hay lugar para nadie más. Ahí ya no hay posibilidad para el resto. El resto estamos sentenciados, condenados. O eres un elegido de esa élite, sea satánica o sea divina, o tú no tienes ya perspectiva. Pero caramba, la mitología, por ejemplo, sumeria, nos cuenta otra cosa diferente. La mitología incluso, en su formato monoteísta, la mitología hebrea, que se inspiró en esta mitología sumeria, sin lugar a dudas, nos cuenta también otro relato. Hay unos elegidos por Dios, no es su familia. Pero quizá lo que está contando ahí es lo mismo que cuenta en la mitología sumeria. Que Enki dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Un dios diferente, un liberacista, dijo, yo también quiero salvar a los míos. No, para ti no hay lugar, solo a tuyo. Aquí mandamos los colectivistas, las grandes élites, los grandes bloques, y aquí no hay sitio para liberacistas. ¿O sí? Porque ¿cómo se pueden imponer los liberacistas? Imponiéndose, por la fuerza. De repente llega alguien, construye su propia arca, construye su propia sociedad en la que protegerse, una sociedad paralela a esta, en la que dice, bueno, tú tienes tu moneda digital y yo tengo también mi moneda digital de banca central, la mía, y ahora entre los míos, en esta arca, en esta sociedad paralela que voy a construir aquí dentro, sin necesidad de irme a la sierra, esconderme allí en la sierra y apartarme del mundo. No, yo aquí mi propia sociedad, pero la sociedad va a tener su propia moneda y aquí en mi propia sociedad se va a mantener la propiedad privada. Y voy a tener mis médicos, mis maestros, mira eso, y voy a tener mi ejército, cuidado, y voy a tener mi servicio secreto, mi servicio de inteligencia. Y nos vamos a defender. Nos vamos a salvar en esta arca. En esta arca que cuenta que Atrahasis, el muy sabio, significa este rey que había allí y al cual se dirigieron sus amigos liberacistas, dijeron, tú también vas a elegir, hijo mío, pero tienes que elegirte tú. A ti no, tú tienes que elegirte. Las élites van a elegir a los suyos, luego terminarán reduciéndolos más hasta quedarse solamente a ellos con sus máquinas, con sus androides, con lo que sea, pero esto ya mucho después en el tiempo. Pero por lo pronto la élite van a elegir a lo tuyo. Entonces, si tú quieres formar parte de otra élite, tú tienes que convertirte en élite tú mismo. Si tú quieres ser elegido, a ti no te han elegido, no te van a elegir, pero si tú quieres ser elegido, tú quieres salvarte, tienes que convertirte en élite. No hay otra forma. Tienes que hacer lo mismo que hacen ellos. Crear tu propia sociedad. Y crearla ya. Crear tu arca de Noé. Y ahí en esa arca de Noé, siendo élite, tienes que actuar como élite. Con mayor eficacia incluso que la élite. Sin todas esas trabas que han terminado en el masoquismo, en el buenismo, en la indefensión. Esas trabas con bellas palabras de principio, justicia moral, superioridad moral, de valores, de todo eso. Entonces, quitarte todo eso y hacer que lo que hacen las élites. Las élites solo se salvan a sí mismas. Entonces, convertirnos nosotros en élite. Los que no estamos entre los elegidos, convertirnos en élite. ¿Y salvar a quién? A nuestros elegidos, que somos nosotros. Los que formamos parte de esa corporación, de esa comunidad. Que su objetivo final es que sigamos siendo libres y que sigamos viviendo, claro. Lógicamente. Crear una nueva élite. Y funcionar como élite, sin ningún miramiento. ¿Y luchar contra quién? ¿Exterminando rebaños ajenos? No, eso lo hacen ellos. El problema de sus rebaños lo tienen ellos. Nosotros somos minoría los liberacistas. Ellos son los que tienen unos rebaños que tienen ahora que reducir, ellos sabrán cómo lo hacen. Los rebaños sabrán en manos de quién se ponen, si siguen en manos de esos pastores que los van a exterminar o que los van a salvar, no se sabe. O si se unen a los liberacistas, a los humanos de verdad, los que quieren ser libres y crear su propia marca, su propia corporación, su propia élite. Y convertirse en élite, dejar de ser rebaño y convertirte en élite. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir contra los rebaños
Contra otro rebaño, luchar, crear un partido político muy grande, conseguir una mayoría, despertar a mucha gente, entonces que esa mayoría, ese rebaño, se imponga, pero si el juego lo establecen ellos, si el árbitro está comprado, si lo tienen todo controlado, si estamos en su sociedad de ellos, en la sociedad ganadera, la única forma que hay de sobrevivir, de que nos elija alguien, es que nos elijamos nosotros a nosotros mismos y de crear una sociedad nueva, ya, un nuevo canto, pero el nuestro. No el que viene, el canto con la marca de no sé quién, de Dios o del diablo, de Jesús o de Satanás. No. Con nuestra propia marca, nuestra propia élite. Y entonces crear esa sociedad ya. Y crearla actuando como élite. Todos los que quieran vivir aquí. Todos son bienvenidos, mientras que aporten. Mientras que estén dispuestos no a traer su buenismo, yo no. Defiéndeme tú, porque yo es que tengo prohibido eso de defenderme a tiros contra este que viene a esclavizarme. No, eso, hazlo tú, porque yo soy superior moralmente. Yo estoy por encima de todo eso, yo no puedo ponerme a la altura de ellos. Pues si no te puedes poner a la altura de ellos, pues hijo mío, que te defienda, ya sabes quién. Esto es así de sencillo. Esta es la mitología realista. Que hablo en términos realistas, no en términos infantiles, estúpidos, que es a lo que nos quieren llevar, para que así nunca creemos esta sociedad. Porque es lo que tienen miedo. No tienen miedo que hagamos una estampilla, porque van a decir, bueno, como mucho que vaya a conseguir un 10% de los votos de la gente, pues soy un rebañillo, el otro 90% lo tengo yo. No, lo que temen es que creemos de verdad otra élite, una élite liberacista, digamos, que nosotros también jugamos aquí. O nos entendemos o vamos a la guerra. No hay que ir contra los rebaños, contra esa población. Hay que ir contra ellos, contra la élite. Una banda de lobos no lucha contra las ovejas del territorio de otra banda de lobos. Una manada de lobos no se dedica a exterminar las presas, el rebaño, las ovejas que hay en el territorio de otra manada de lobos. Va por la otra manada de lobos. Y a defender su territorio. A tener un territorio propio y a defenderlo ¿contra quién? Contra los lobos, contra las otras élites, yendo físicamente, psíquicamente, de todos los puntos de vista, contra ellos. No hay otra. ¿Queréis ser los elegidos? Elegiros a vosotros mismos. Pero dejaros ya de tonterías, de mitología, de estar todo el día exclamando en radio en todos lados. Quieren exterminarnos a la élite satánica, los malísimos. Nosotros somos buenísimos. No, tú no eres ni bueno ni malo, tú eres tú. Y tienes derecho, estás legitimado a luchar por ti y por los tuyos y a unirte a otros para entre todos salvarnos. Somos élite, mejor dicho, o no seremos nada. O somos élite o seremos exterminables y exterminados finalmente. Incluso aunque en primera logremos buscar un asiento entre los privilegiados, entre los elegidos por la élite, por los que mandan de verdad, por los que sí se consideran a sí mismos élite y actúan como élite, por los que dicen, no, mi libertad sigue aquí, yo estoy por encima de la ley y todo esto. Todas estas tonterías son para que el ganado, para que el rebaño no se espante y no cause una estampida. No, estoy por encima de todo eso. ¿Quieres ser elegido? Elígete. ¿Quieres salvarte como un elegido? Consigue poder. Porque se trata de esto, que no nos engañen, que nos cuentan tonterías mitológicas, de bien, de mal, de ¿y qué podemos hacer? Tú no puedes hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Tienes poder, utiliza el poco o mucho poder que tienes. Une tu poder al de otros. Consigue más poder, pero poder para salvarnos a nosotros, a ti y a los otros. No para salvar a la humanidad, no para que la humanidad despierte, no para que el rebaño te siga, que no te va a seguir nadie, aunque te sigan, van a hacer trampa en las elecciones, lo que sea. Si los árbitros los manejan ellos, las reglas del juego las ponen ellos, el campo de juego es de ellos. Vamos a crear una élite. O hacemos eso, o sálvese el que pueda. Y es posible que se salve mucha gente que no esté entre los elegidos porque de repente se eligen a sí mismos. Y sin idea de que esta sociedad se cree paralela, ellos serán capaces de actuar como tienen que actuar. Con poder, buscando en cada momento el máximo poder para salvarse, sobrevivir, e incluso sobrevivir en las mejores condiciones de vida posibles, en la mejor calidad de vida posible. Habrá quien consiga eso. Pero desde luego
van a ser muchos menos y va a ser mucho más difíciles para ellos, para todos nosotros. Si vamos cada uno de forma individual o en pequeñitos grupos, de amiguitos, de familia, lo que sea, que si creamos una élite, una sociedad paralela, un arca de Noé. ¿Queréis ser los elegidos? En vuestra mano está. ¿Y eso qué quiere decir? Uy, que lo tenéis muy difícil, entonces que tenéis mentalidad de borrego. Uy, que es difícil, sí es difícil. Imposible no, es difícil. Si piensas que es imposible es que tienes mentalidad de borrego, de rebaño, de colectivizado, de exterminable. ¿Que es difícil? Sí, claro, pero también para esa élite, en la medida en que tengan enfrente a alguien que ahora mismo no tienen a nadie. ¿Es posible? Claro que es posible crear esa sociedad. Y si no se consigue crear esa sociedad, mi único consejo es que actuéis como élite, que os despojéis de todas esas taras de bellas palabras, de principios, de valores, de orden, de yo no soy como ellos, de yo soy buenista, a mí hazme lo que quieras y yo nunca te... Despojaros de todo eso. Digo, si queréis sobrevivir, si queréis ser elegidos por vosotros mismos. Y que utilicéis todo vuestro poder sin ningún miramiento. ¿Y esto? ¿Esto es de satanista? ¿Esto es de malo? No. Esto lo hacen desde Yahvé hasta Satán. El NOM, Davos, la Agenda, Pekín, Moscú, Washington, los masones, todos. Todos los que van a sobrevivir, los que tienen conciencia de élite. Los elegidos. Hay unos que son elegidos ya, hay que ser los elegidos. Y hay otros que o se eligen a sí mismos o nos elegimos a nosotros mismos. A ser posible, creando una comunidad, una sociedad paralela y subiéndonos en ese arca de Noé, pues no vamos a sobrevivir. Da igual que mientras tanto pataleemos, contemos la historieta en términos de mitología dicotómica, de satánicos contra divínicos, de buenísimos contra malísimos, del Joker contra el héroe Superman o el que sea, da igual. Da igual. Poder. Poder de los colectivistas o poder de los liberacistas. Si no estamos en esa lista, incluso aunque estemos en esa lista, si no nos parece bien lo que tienen pensado hacer con los supervivientes, que es que sigamos siendo lacayos, que sigamos renunciando a nuestra libertad, que sigamos entregándole a ellos gran parte de nuestra cuota de felicidad, de calidad de vida, de bienestar material, de todo eso que dicen que es malísimo, que es vivir bien, pues aunque subrogamos y no nos guste eso, vamos a crear una élite. ¿O vamos a no crearla? Da igual. Si a todo el mundo le va a dar igual, a la historia le va a dar igual. Si no va a pasar nada, nada más que el que no quiera remar en una barca, va a tener que nadar solo. Punto y final. Todo lo demás es palabrería mitológica, para niños y para idiotas. Estamos ante un momento histórico, decisivo. Nos jugamos mucho en nuestra vida personal y en la vida de nuestros descendientes. O creamos esa élite o estamos fuera. Sed los elegidos, porque de hecho lo sois. Y aunque muchos no lo crean, otros no lo quieran creer, y algunos más pensemos que no es necesario creerlo, liberacistas de fuera también nos ayudan. De la misma manera que colectivistas de fuera ayudan a los suyos aquí. Somos los elegidos. Lo único que necesitamos es decir, yo soy el elegido. Tú y tú y tú y tú somos los elegidos.
Ya está. Así de sencillo. Así de difícil. Porque lo fácil es no ser el elegido. Es no ser un elegido. Lo fácil es desaparecer.